Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, una vez más. Bienvenidos a su programa, Libres en Cristo. En este día le puse por nombre al tema o a la reflexión: ¿se deben de bautizar los bebés? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que Dios lo respalda? ¿Será que Dios lo aprueba? Yo personalmente, muchos padres me han dicho que ellos bautizan a sus bebés porque así fueron enseñados. Otros me dicen que por costumbre. Otros me dicen que porque ellos así fueron bautizados cuando fueron bebés. Y otros me salen más bíblicos. Otros me dicen que porque David dijo que en pecado había sido concebido. Pero les puedo decir que en casa lean Salmos 32 y Salmos 51. Estos salmos son conocidos como los salmos de penitencia de David. Ambos fueron escritos por David después de su doble pecado, de adulterio y asesinato de Urías, esposo de Betsabé. Y David, estando convencido de su pecado, viene delante de Dios y derrama su alma, derrama su espíritu en clamor y en oración a Dios, porque él había reconocido que había fallado, que había pecado, que había cometido un gran pecado. Y es donde aquí David reconoce que los hijos heredan la tendencia al mal. No heredan el pecado de los padres, sino que heredan la tendencia a hacer lo malo, a hacer el mal. Si me acompaña a Salmo 58 y su versículo 3, dice la bendita palabra de Dios: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Dice que desde la matriz, desde el vientre, se desviaron, hablando solo la mentira. Y aquí este verso hace una generalización para decir que los impíos tienden a manifestar una tendencia a hacer el mal, a hacer siempre lo malo, desde su matriz, dice. Entonces, lo que yo puedo ver, amados hermanos y amigos, es que nuestros padres lo que nos transmiten es el material genético desde la fecundación, 50 y 50, 23 pares de cromosomas por cada uno. Por eso David, cuando descubre su tendencia natas al mal, a hacer lo malo, no, yo veo aquí que David no trata de disculparse, simplemente viene y se humilla delante de Dios y clama por una misericordia, por misericordia divina, como diciendo: yo reconozco que desde que era bebé ya traigo la tendencia de hacer el mal, de hacer lo malo. Pero ojo, aquí no heredamos el pecado de los padres. Lo que sí heredamos es como vuelvo a decir, es la tendencia a hacer el pecado, a hacer lo malo, a hacer la maldad, a hacer el mal. Si va conmigo a Ezequiel capítulo 18, su versículo 4, dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora vaya conmigo al versículo 20 del mismo capítulo de Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, ve, amado hermano, dice que el Hijo no llevará la culpa ni el pecado del Padre, sino que cada uno será responsable o es responsable de su propio pecado y de su propia maldad.
Amén y amén, gloria a Dios. Ahora bien, es bueno que hablemos de algunos puntos de lo que la Biblia define como pecado. Hay muchos, podríamos hablar de muchos puntos de lo que la Biblia define como pecado, pero ahorita solamente vamos a tocar dos puntos. Y el primero está en Santiago capítulo 4 y su versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, ya le cuenta como pecado. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Primera Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, violar la ley, violar su palabra, también nos cuenta como pecado. Ahora, es importante hablar del pecado original, del pecado del principio, del pecado del inicio. Esto fue en el huerto del Edén, cuando, como yo creo que ya todos saben, cuando Dios le dio una ordenanza, un mandamiento a Adán y a Eva, que no comiesen del árbol del bien y del mal, porque si comiesen, entonces morirían. Pero como sabemos, esta pareja no obedeció al mandamiento de Dios, sino que desobedecieron a Dios y ambos comieron, ambos desobedecieron a Dios y por ende entró el pecado y por el pecado entró la muerte a los hombres. Si va conmigo a Génesis capítulo 2 y su versículo 17, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como dije, amado hermano y amigo, la orden de Dios fue muy clara, que no comieran del árbol del bien y del mal. Pero esta pareja no hizo caso y van y desobedecen a Dios, desobedecen al Padre. Y por ende entró el pecado al mundo, entró el pecado a la humanidad. Si va conmigo a Romanos capítulo 5 y su versículo 12, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que por un hombre entró el pecado, por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que esto quiere decir, amado hermano y amigo, que todos formamos parte de este mundo. Pareciera decir que por eso todos ya llevamos ese pecado. Por el pecado de uno, por el pecado de Adán, ya todos pecamos, ya todos somos pecadores. Pero creo que no es así, porque el pecado se realiza en el huerto del Edén por Adán y Eva. Esto no quiere decir que pasó a todas las personas y ya pasa a todos los niños, a todos los bebés. No, no es así. Veamos otra vez el versículo 12 de Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Justamente recordando lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, amado hermano y amigo, vemos que el pecado trae la muerte a todos los hombres por cuanto pecaron. No, no es así, sino porque Adán pecó, Eva pecó, ellos pecaron. Ahora, yo creo, amado hermano, que tanto la explicación como el entendimiento deben de ser muy importantes para poder definir correctamente el tema. Si va conmigo a Romanos capítulo 5 y su versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Oiga bien, hermano, aquí pareciera entenderse que por la transgresión de uno ya nos condenamos todos. Por la desobediencia de uno ya estamos condenados todos. Entonces, todo hombre cuando ya nace condenado.
por el pecado de uno. Y no es así. Yo no lo veo así, yo no lo entiendo así. Entonces, si a esas vamos, no podemos decir que todos somos salvos, porque vino el postrer Adán, que es Cristo, vino a dar su vida en la cruz del Calvario, vino a morir por la humanidad para que a través de su muerte y su sacrificio la humanidad fuera salva. Pero eso no quiere decir que por eso ya toda la humanidad es salva. No es así, sino que cada uno debe de arrepentirse con toda su alma, pedirle perdón por sus pecados y recibirlo como su único Señor y Salvador, y pedirle que escriba su nombre en el libro de la vida eterna, y luego pasar por las aguas bautismales. Entonces es cuando el hombre o la mujer obtiene la salvación y la vida eterna para su alma. No porque ya Él vino y murió, ya toda la humanidad salva. De igual manera, no porque uno ya haya pecado, ya todos somos condenados. Ya todos somos pecadores de nacimiento. No es así. El pecado, entonces, amado hermano, no fue heredado, sino que el pecado se hace cuando se practica, cuando se comete, cuando se lleva a cabo. Entonces se convierte en pecado. Entonces se convierte la persona en pecador. Otra cosa, cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis, dice en la Biblia que se vieron desnudos, dice que tuvieron miedo, dice que se escondieron, dice que hicieron delantales para cubrir su desnudez. Un bebé, amado hermano y amigo, un bebé está desnudo y no pasa nada, no tiene vergüenza, no se esconde. ¿Por qué? Porque no está consciente del bien y del mal, porque está en un estado de inconsciencia. Si va conmigo a Deuteronomio capítulo 1 y su versículo 39, dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Entonces dice que los niños no saben lo bueno ni lo malo, o sea, son inocentes, no saben distinguir ni el bien ni el mal. Ahora si va conmigo a Isaías capítulo 7 y su versículo 16, dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Como sabe usted, como sabemos, esta es una profecía, pero vemos cómo se utiliza el término de los niños para manifestar que ellos no conocen el bien y el mal. Ellos no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, los bebés están en un estado de inconsciencia, de inocencia. Ahora, Mateo capítulo 19 y su versículo 14 dice que de los niños es el reino de los cielos. Eso dijo Jesucristo. Mateo 19 y su versículo 14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Si ve, mi amado amigo y hermano, ¿por qué no tienen pecado? Porque están en inocencia. Los niños son inocentes, no tienen maldad. Los niños están limpios, son puros. Los niños son sanos de su mente, de su mentalidad. Los niños no son pecadores, los niños no tienen pecado. Como dice Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Imagínate, amado hermano, la herencia de Jehová, una herencia pecaminosa, una herencia llena de pecado. Imagínate la herencia llena de pecado con sus niños recién nacidos, llenos de pecado. ¿Cómo podría decir Dios esto?
que esa sería su herencia. Eso es ilógico, no puede ser así. Entonces ni Dios ni los padres heredan el pecado. El pecado, hermano y amigo, se comete, o el hombre lo comete cuando viola la ley, cuando viola su palabra. Si va conmigo a Santiago capítulo 1 y su versículo 15, dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, de una vez que el pecado se consume, se comete, entonces da luz, amado hermano, la muerte. Esto pasa cuando la persona lo ejecuta, no por herencia, no por herencia, hermano. El niño es inocente, aunque nacemos, hermano, cuando ya nacimos en un mundo donde se practica el pecado, donde el pecado ejerce, donde la maldad abunda. Nacimos en este mundo, pero eso no quiere decir que el niño ya nace con el pecado. Eso no es así. Eso es incorrecto. Eso está mal traducido. El niño no sabe discernir el bien y el mal, no sabe discernir lo bueno y lo malo. Si va conmigo a Romanos capítulo 3, su versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los destituidos de la gloria de Dios? Todos los que pecaron. No solo Adán, no solo Eva, sino todos los que han pecado. El pecado te separa de Dios, el pecado te destituye de la gloria de Dios. ¿Cuándo eres destituido de la gloria de Dios? Cuando pecas. Cuando pecas, cuando te conviertes en pecador. Cuando yo me convertí en pecador, cuando supe discernir el bien, cuando conocí lo bueno y lo malo, entonces empecé a pecar, entonces me convertí en un hombre pecador, pero no cuando era yo un bebé. No es así. Si va conmigo a Ezequiel una vez más, capítulo 18, su versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí está hablando, hermano, como bien ya lo sabe, está hablando de una manera, de una forma singular. Dice: el alma que pecare, esa morirá. No dice porque Adán pecó, sino porque cuando el hombre peca, entonces dice que va a morir. El pecado te trae muerte, te trae destrucción. Cuando el hombre peca, entonces el hombre muere espiritualmente. Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está diciendo David: límpiame de mi pecado, otra vez de una manera singular. No dice de mis pecados o de los pecados de mis padres, de los pecados de mis antepasados. No dice así David. Es bueno, amado hermano y amigo, entender la escritura, leer la escritura, escudriñar la escritura, pedirle a Dios entendimiento para entender su palabra. No solamente hagamos cosas por tradición o porque se nos dice o porque lo vemos que otro lo hace y yo también lo voy a hacer así. No, sino que es importante conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Porque un día nos va a demandar el Señor por hacer cosas que van en contra de su palabra. Ya vimos que transgredir su palabra, transgredir su ley es pecado, nos cuentan como pecado. Entonces, un día vamos a dar cuentas por ello. Otra cosa del bautismo es para perdón de pecados. Otra cosa que nos enseña la Biblia acerca del bautismo, antes del bautismo debe de haber un arrepentimiento. Tiene la persona que arrepentirse de sus pecados, tiene la persona que creer en Cristo, tiene que ser sumergido en las aguas. Es importante conocer todo eso.
Es muy valioso conocer todo eso. Si me acompaña a Marcos capítulo 16 y su versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un niño, ¿cómo puede creer? Un niño, ¿cómo puede manifestar su fe? ¿Cómo puede declarar su fe? Es imposible porque es un niño. Un niño no sabe declarar lo bueno y lo malo porque es totalmente inocente. Es totalmente inocente. No está en condiciones de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque no los tiene. Porque no tiene pecado. ¿Cómo va a ser eso? Mateo 28, su versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, antes de bautizarse, hay que hacerse discípulos. Después viene el bautismo, de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Y podemos ver cómo, hermanos y amigos, la Escritura nos habla, nos enseña de que todos los bautismos que podemos ver a través de la Escritura fueron de personas conscientes, de personas adultas, no de bebés recién nacidos. Si va conmigo a Hechos capítulo 16, bueno, lo puede ver en casa, Hechos capítulo 16 y su versículo 14 y 15. Ahí podemos ver, amado hermano y amigo, una mujer llamada Lidia. Dice que esta mujer estaba atenta a la enseñanza del apóstol Pablo. Recibió la palabra, recibió la enseñanza del apóstol Pablo y después se bautizó. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice Romanos capítulo 10, versículo 7, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante primero oír la palabra, oír la enseñanza y después bautizarse. Un niño, ¿cómo puede hacer eso? Un bebé, ¿cómo puede hacer eso? Es imposible. Así como dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De igual manera podemos ver a otro hombre, a un eunuco llamado de Etiopía, que dice la escritura que él primero recibió la enseñanza del evangelista Felipe, primero lo instruyó, primero le explicó la palabra, le enseñó, le habló de Jesucristo, le habló del bautismo. Entonces este hombre creyó en Jesucristo y entonces descendieron al agua y Felipe le bautizó. Este hombre primero creyó en Jesucristo, creyó en la palabra, creyó en el mensaje, creyó en los beneficios del bautismo, en la importancia del bautismo, y entonces decidió bautizarse. Si va conmigo a Hechos capítulo 8, su versículo 36 al 38. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero dice aquí claro que él le preguntó, ¿crees en Jesucristo de todo corazón? Claro que creo. Claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces le bautizó. Entonces es muy importante que la persona esté consciente. Es importante que la persona ya pueda decidir, pueda creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pueda arrepentirse de todos sus pecados y tiene que ser sumergido en las aguas y tiene que pedir perdón por todos sus pecados. Entonces se puede bautizar. Un bebé, ¿cómo puede hacer eso? No puede, no puede. Es imposible, amado hermano y amigo. Y luego dice, veamos otra cosa, dice que Hechos capítulo 8, su versículo 12, aquí también nos enseña, dice que Felipe anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No menciona bebés, no menciona niños.
Dice que hombres y mujeres eran bautizados cuando oían la predicación del evangelista Felipe. Si va conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí yo no veo bebés que eran bautizados. Y tenemos que aceptar la palabra tal y como está. Si dice ahí que hombres y mujeres, eran hombres y mujeres. Si no menciona bebés, ¿por qué entonces el bautizar a los bebés? Perdóname, amado hermano y amigo, perdóname, amigo, pero la palabra es bien clara. Y antes que obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. El apóstol Pablo dijo que él prefería antes obedecer a Dios que a los hombres. Entonces es importante, hermano y amigo. Hay que obedecer a Dios primero. Hay que obedecer a Dios primero. Otra cosa, amado hermano, cuando Juan Bautista bautizaba en el río Jordán, dice la palabra, dice la escritura, que venían y confesaban sus pecados y eran sumergidos en el río Jordán. Si va conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 6, dice, y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí ve? Otra cosa, nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo a seguir. Jesús de Nazaret fue bautizado a los 30 años de edad. No fue bautizado como un bebé, cuando era un bebé. María y José no lo bautizaron cuando era un bebé, sino que Jesús esperó hasta tener los 30 años de edad para ser bautizado. Versículo 13 de Mateo 3 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén y amén, hermano. Yo creo, hermano y amigo, que la palabra bendita de Dios es bastante clara. Cuando la persona quiere entenderla, es clara la palabra de Dios. Si no la entiende, pídale entendimiento a Dios. Pídale, dice Santiago, que el que cree estar falto de sabiduría, pídale a Dios sabiduría, en quien se la dará abundantemente, sin reproche. Dios da el entendimiento, Dios da la sabiduría. Y yo le hago la invitación, amado amigo, con humildad, que antes de hacer las cosas, consulte la palabra de Dios, vaya a leer la escritura, estudie la escritura, pídale revelación a Dios. Mayormente en esto de lo que estamos hablando. Mi intención, amado amigo, no es lastimarte, mi intención no es ofenderte, mi intención no es herirte, golpearte con la palabra, no, nada de eso. Mi intención es que conozcas la verdad, que conozcas la palabra, que conozcas la voluntad de Dios. Esa es mi intención. Y mi deber es enseñar, es predicar la bendita palabra de Dios, la verdad, porque de lo contrario se me va a demandar. Si yo no predico tal y como es la palabra de Dios, se me va a demandar. Y un día yo estaré ante la presencia de Dios y le voy a tener que rendir cuentas si no enseño la verdad. Entonces yo tengo que enseñar la verdad. Así como el apóstol Pablo y los apóstoles enseñaban, predicaban la verdad. Y por eso fueron asesinados, por predicar la verdad. No podemos, amado amigo, consentir el pecado, no podemos permitir el pecado. No podemos, tenemos que predicar en contra del pecado, porque es lo que se nos mandó a hacer. Eso es lo que se nos manda a hacer, predicar la verdad, predicar el evangelio, predicar la palabra. No
No hagamos cosas, amado amigo. No bautizas a tu bebé solo por seguir una tradición, una costumbre, solo porque tú fuiste bautizado como un bebé y ya también tú lo tengas que hacer así, ya también tú lo tengas que llevar a cabo así. Ah, no, porque acabamos de ver bajo la luz de la escritura, bajo la luz de la palabra, que, que el pecado no es heredado. Lo que se hereda es la tendencia a hacer lo malo. Es lo que David entendió, amado amigo, lo podemos ver en la escritura, ya lo vimos. Lo que David entendió cuando dijo, en pecado me concibió mi madre, no, él no está diciendo que fue formado en pecado y que ya nació con un pecado. No está diciendo eso, sino que lo que heredó fue la tendencia a hacer el mal, a hacer lo malo. Por eso cuando él cometió el doble pecado, el adulterio y el asesinato con Urías. Él pudo entender y fue convencido de que, de que su, su, su tendencia o lo que heredó fue la tendencia del mal, del mal, del mal. Eso fue lo que lo llevó a hacer todo eso. Por eso en el Salmo 51 también podemos ver, en Salmo 58 podemos ver también el total arrepentimiento, porque él reconoció su pecado. Él fue a clamar la misericordia divina de Dios, de que Dios le perdonara. Él reconoció que había fallado, pero él ya pecó de grande, no porque ya traía el pecado de su nacimiento, de cuando nació, salió del vientre de su madre, ya traía ese pecado. No, no, no. Él se convirtió en pecador ya de adulto, ya de grande, porque ya traía esa tendencia. Entonces es bueno saber, amado hermano, pero como dije, es muy importante la explicación. Yo como predicador para mí es de gran importancia y de mucha responsabilidad tratar de dar una buena explicación. Y tú como oyente, ah, de tener un buen entendimiento, de ser humilde, de ser sencillo y recibir la palabra de Dios. De recibir la palabra de Dios, la verdad como es, como está escrita. No te dejes llevar por costumbres, por tradiciones, por lo que te dicen, sino lee la escritura, lee la palabra, ven a Cristo, ven a Jesús de Nazaret, ven a Él y Él te va a dar revelación, te va a dar entendimiento, te va a hacer libre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano, pues fue todo esta reflexión, esta bendita enseñanza. Espero que sea de bendición. De verdad que con todo mi corazón anhelo que la haya recibido o la recibas con sencillez, con humildad. Y entonces va a ser de mucha bendición para tu vida. No la tomes así como, pues, con orgullo, con altivez. No, pues, yo voy a seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. Eso no es así. Yo no tengo por qué hacer lo que otro me dice. No, hermano, no, amigo mío, no tengas esa actitud, sino ten una actitud sencilla, una actitud humilde, y esa te va a bendecir, esa bendecirá tu vida. Dios te bendiga, amado amigo. Hasta la próxima y no olvide suscribirse, a comentar y compartir. De mucha bendición será para tu vida. Hasta la próxima.